Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana para tomar el pulso electoral. Tenemos a 13 representantes de los partidos políticos en el Consejo Consultivo que fue constituido recientemente. El Consejo Consultivo, al estar representadas todas las fuerzas políticas con propietarios y suplentes, puede desempeñar un papel conciliador, inteligente en este proceso electoral que se nos avecina y que a esta altura no deja de presentarnos inquietudes. El domingo hubo ahí acusaciones y contraacusaciones sobre que algunas fuerzas políticas se tomaron los registros civiles con el objetivo de impedir que se actualizaran registros domiciliarios o traslados domiciliarios y además de que la gente se enrolara, porque el domingo fue el último día para enrolarse y aparecer en el Censo Nacional Electoral y tener entonces el derecho de votar el próximo 28 de noviembre. No es que se va a dejar de enrolar, el enrolamiento es permanente, pero para efectos de elecciones el domingo vencía el plazo para solicitar la tarjeta de identidad y aparecer en el Censo Nacional Electoral. Los que ya se enrolen después del domingo, es decir, ayer y días subsiguientes, ya estos no aparecerán en el censo, a menos que las fuerzas políticas prorroguen, como lo están solicitando algunos dirigentes nacionalistas que los he escuchado. El otro problema es ese asunto de la actualización de los traslados domiciliarios, que sigue un problema. Por eso es que planteamos nosotros ahí de manera reflexiva, a esta altura, los traslados domiciliarios y el tema del documento nacional de identificación ya no deberían ser tema de debate. La verdad que deberíamos todos estar enfocados en ese debate de los partidos políticos, de los presidenciables y aspirantes a cargos de elección popular, para convencer al electorado de que son opción, de que tienen la mejor propuesta, tanto local, me refiero a lo municipal, departamental, como del gobierno central. Pero no, pese a que hemos tenido mucho tiempo, francamente, para tener el proceso electoral con más certidumbre, porque es en el que más dinero se va a invertir. Pese a todo ello, seguimos con algunas escaramuzas que no dejan de crear inquietudes entre la población. Y para eso es que hoy tenemos al representante ante el Consejo Consultivo Electoral por el Partido Nacional, Fernando Anduray, a quien saludo. Fernando, buenos días, bienvenido. Gracias, es un placer Renato. tenerlo aquí. Al igual que al representante ante el Consejo Consultivo Electoral del Partido Liberal, don Milton Jiménez Puerto. Bienvenido, Milton. Gracias. En San Pedro Sula está el representante del Partido Salvador de Honduras, Luis Arredondo. Luis, ya lo tenemos en pantalla. Adelante, Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo, Renato, para usted, también para Anduray, para Milton y para todos los auditorios de Frente a Frente con Honduras. Un gusto. Y a última hora no sé qué problema interno tuvo Libertad y Refundación con su representante, que fue invitado para estar presente hoy en el programa, pero bueno, por eso hay teléfonos y hay plataformas virtuales, por si al final se conectan con el programa. Son las 7:15. Vamos a una cadena nacional de televisión y radio y luego le entramos al debate. A esta altura, los traslados domiciliarios y el tema del documento nacional de identificación ya no deberían ser temas de debate. Ya todo debería ser propuesta, debate sobre propuesta en función de que nos convenzan. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Momento de noticias, porque si está pasando está en tunota.com. Estos son titulares de esta mañana. FOSDE propone alzar, incluir en base tributaria a la clase política. TVC y Emisoras Unidas presentan la campaña Un libro para vos en honor al bicentenario.
Visita nuestro portal eleccioneshonduras.hn y encuentra toda la información política en un solo lugar. Envían a juicio en Nicaragua a 2 opositores, 2 periodistas y un banquero. El Consejo Nacional Electoral adjudicó el sistema biométrico para las elecciones generales a empresa estadounidense. En noticias deportivas, Honduras versus Estados Unidos tiene que conocer las medidas que se tomarán en el Estadio Olímpico para el encuentro de la H este miércoles. Estas y otras noticias están disponibles para que las amplíe en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A esta altura, los traslados domiciliarios y el tema del documento nacional de identificación ya no deberían ser tema de debate, una reflexión ciudadana pensando en que hemos tenido suficiente tiempo como para que este asunto o estos temas estén totalmente claros y que la campaña política justamente transcurra primando el debate para que la gente se convenza francamente y tenga la certidumbre de por quién va a votar. Algunos dicen, ¿y de qué sirve que hagan propuestas si buena parte de ellas no las cumplen? Yo he escuchado a hondureños que así opinan. ¿De qué sirve que usted llame a que presenten propuestas si no las van a cumplir? Como que ya el hondureño está escéptico. Pero yo prefiero escucharlos sobre lo que nos afirman harán si son gobierno, para que ellos mismos, los que no nos están hablando con la verdad, caigan por sí solos, se entrampen por sí solos, que seguir con estos temas que tenemos varios años. Censo electoral nuevo, que traslados domiciliarios, que tarjetas de identidad. Y hemos tenido suficiente tiempo y hemos gastado suficiente dinero. Y miren que todavía hay cosas claroscuras en el proceso que nos generan un poco de incertidumbre. Pero bien, tener aquí al ex canciller Milton Jiménez, a Fernando Anduray, a Luis Redondo en San Pedro Sula. Mira, Luis, me gustaría que estuvieras aquí con nosotros porque se enriquece el debate, te lo digo, indistintamente de los disensos que hayan, pero es que eso es lo rico del debate. Así que súmate porque el tema central es el que has planteado, el que yo he planteado y el que está ahí en pantalla. Pero, por ejemplo, aquí, mientras estaba la cadena de televisión y radio, que escuchamos era sobre el asunto de la vacuna, Fernando nos planteaba aquí su análisis de lo que está pasando en El Salvador. Nos planteaba aquí su análisis de la propuesta que hizo Libertad y Refundación el domingo. Por eso me siento un poquito incómodo que no esté el representante de Libre, porque no tendrá la oportunidad de rebatir si no está de acuerdo con lo que dice Fernando. Fernando comienza y me dice, mira Renato, léete ese plan de Libertad y Refundación. Dice, es puro socialismo siglo XXI, me dice. ¿Tú ya lo leíste todo, Fernando? Pues no todo, porque tiene una cantidad de páginas enormes. Buenos días, Renato. Dios bendiga al pueblo hondureño y contentos por la presencia de Dios en nuestra vida. En realidad el asunto está muy extenso y hay una cantidad de apartes ahí que tienen que ver con la reafirmación de la tesis tradicional de Libre desde el 2009, 2010, 11 que se creó. Su participación en las elecciones del 2003, plantean el asunto de la constituyente nuevamente, igual que lo hacen todos los estados socialistas del siglo XXI. Plantean el tema lésbico gay como un asunto oficial, ¿verdad? Y en esto yo creo que el Partido Nacional no debe liderar una discusión pública, sino que deben ser los sectores de la sociedad civil, como las iglesias, porque este es un tema bastante delicado. El tema
de la libertad de culto, el tema del aborto. ¿Qué pasa con la libertad de culto? Bueno, hay una tendencia total a garantizar que la población no sea subyugada por alienación de tendencias de culto, y se pretende que dentro del conocimiento de la propuesta de izquierda, que la gente tenga una libertad absoluta. Esto tiene que ver mucho también con el tema lésbico-gay, que son concepciones muy materialistas de la existencia del ser humano. Y todos sabemos lo que pasa con la persecución de las iglesias en Nicaragua, en Venezuela, y un régimen de esa naturaleza evidentemente pondría en una situación difícil el funcionamiento de las iglesias en el país. Pero ese es un tema que yo preferiría que no fuera el Partido Nacional el que lidere una discusión de oposición, sino que sean los sectores de la sociedad que tienen que ver con la defensa de la familia, de las bases del Estado de Derecho y con el asunto de la defensa de la vida, porque hay una agresión. Para mí esa propuesta es una agresión directa a los postulados de la Iglesia con el plan de Dios para la familia y también con el funcionamiento de la familia como lo protege la Constitución de la República y la ley en Honduras, que protege la vida y la organización de la familia. Hay también de fondo, muy de fondo, un ataque frontal directo contra el funcionamiento de la empresa privada en Honduras. Y aquí me gustaría que no sea el Partido Nacional el que lidere esas discusiones, que sea Barquero, que sea Pedro Barquero, que sean los empresarios de San Pedro Sula y que sean toda la empresa privada, los de Canal 5, Televicentro, con todos los emporios económicos que tienen, que digan, los dueños de los bancos, porque ahí hay una agresión directa contra las instituciones financieras del Estado, les anuncian expropiaciones, les anuncian nacionalizaciones y les anuncian que van a tener que dar contribuciones especiales, dicen, aportaciones especiales para poder resolver el problema de la pobreza en Honduras. Esos temas que forman parte de la esencia de la propuesta del socialismo del siglo XXI, no los está poniendo el Partido Nacional en discusión pública. Ahora que no vaya a venir Libre diciendo que se quedaron atrás, que el tema izquierda-derecha es algo superado ni nada, porque ellos son los que han venido a poner otra vez en discusión pública nacional los postulados del socialismo del siglo XXI, y habrá que defender el país. Evidentemente estamos en elecciones. El que quiera socialismo del siglo XXI, que mire para donde Xiomara. Todos los empresarios que quieren que en Honduras pase lo que sucede en Venezuela o lo que está pasando en Nicaragua, hermanos hondureños, empresarios hondureños, ahí está Libre con Xiomara. Voten por ella, apóyenla. Pero si quieren paz, si quieren democracia, si quieren libertad, dentro de un sistema de libertad, resolver nuestros problemas a través de la democracia, pues hombre, tienen que volver sus ojos para otro lado. Bueno, ¿y qué tal que el elector esté esperando ese tipo de propuestas? No, por eso le digo, ¿sí? si el hondureño quiere socialismo del siglo XXI, que vote por Xiomara. Punto. Esa es la decisión. Hay libertad para hacerlo. Pero le garantizo que si lo hacen, después de que se instaure Xiomara, se acabó la libertad para volverlo a hacer. Muchas de estas cosas que estoy diciendo yo hoy aquí, se dijeron 1000 veces en Venezuela, en Nicaragua, se les advirtió. Y muchos empresarios o mucha gente dijo, es que frente a la corrupción y la sinvergüenzada de esos políticos tradicionales, cualquier cosa es mejor. Y hoy están sin país, sin patria, sin democracia, sin desarrollo, sin nada más que un Estado dictatorial. Ahí están los espejos. Ahí están los espejos. Fernando, y no lo pusimos nosotros en discusión. Si la propuesta de Libre hubiese sido de otra naturaleza, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, igual que lo que hemos escuchado de Yanni. Yanni está haciendo una propuesta dentro del sistema democrático. Las concepciones económicas de Yanni están dentro del sistema de libertad de empresa, dentro de la libertad de mercado. El Partido Liberal con su candidato está hablando de otra cosa, no está hablando de socialismo del siglo XXI. De tal forma que la radicalización
entre las posiciones de izquierda y las posiciones de derecha, o de democracia, como quiera llamarle, o de centro, lo está planteando Mel Zelaya. Y le ha puesto la piedra más grande que podrían haberle puesto en el lomo a Xiomara para poderse levantar en estas elecciones. Esos son los errores de Mel. La izquierda nunca ha sido grande en el país, nunca. Mel tuvo un buen apoyo y un crecimiento en Libre en un tiempo porque se llevó un pedazo del Partido Liberal, pero no significa que eran de izquierda la gente. Y ahora vuelve a las concepciones puras de izquierda y va a tener sus consecuencias en eso. Pero habrá que ver cómo reaccionan dentro del ambiente político la gente del Partido Liberal, hasta dónde diseñan una estrategia inteligente para hacer que los liberales que se habían ido con Mel retornen por fin al Partido Liberal y que el Partido Liberal vuelva a ser el competidor que siempre fue en las elecciones. Mira, yo te entiendo porque tú sos un político de centro derecha, o sos de derecha. Tú no sos de izquierda y estamos en campaña electoral. Y obviamente el Partido Nacional y Libertad están en los extremos. Por eso te digo que realmente me incomoda que no esté el representante de Libre hoy. Pero claro, yo le respeto el criterio a Fernando Unduray. Pero por lo menos se desnudan. Esto es lo que queremos. Allá la gente si decide o no apoyarlo, si está o no de acuerdo con los planteamientos. Pero yo te digo algo, y me disculpa Milton, porque a Milton también yo le quiero preguntar, ya se lo había preguntado aquí en privado. Milton, le digo, me han impresionado unas fotografías en las concentraciones de Yanni Rosenthal Hidalgo. Le digo, ¿serán los ángulos que buscan? Le pregunto, ¿verdad? ¿Son los ángulos que buscan para que se mire mucha gente o es la realidad? Y me dice Milton, no, me dice, nosotros también estamos impresionados con el crecimiento, dice, con la concurrencia a estas concentraciones de Yanni Rosenthal Hidalgo. Y ya le preguntaré a Luis Redondo por su presidenciable y por su alianza. Este es un calentamiento ante este tema que tenemos en pantalla. Después me preguntas por el mío. No, es también. que yo lo que te iba a preguntar es, mira, yo por lo menos a Xiomara le escuché eso y he seguido los discursos de casi todos, porque uno no tiene tiempo. ¿Son cuántos presidenciables? 14, 15, bien difícil, ¿verdad? Lo vamos a ir escuchando en el transcurso de estas próximas semanas. Pero yo a Tito no le escucho una propuesta amplia y quedo pensando, ¿es la continuidad del gobierno del Partido Nacional actual? ¿O va a presentar algo diferente que se diferencie, Fernando? No sea tendencioso. No. Te lo digo con el mayor respeto. Es evidente que el Partido Nacional tiene una propuesta de gobierno y que va a hacer un acto especial para presentarla. Bueno, pero es que... Pero vos estás especulando aquí que Tito no tiene nada. Ya a esta altura, te lo digo, Tito es diferente. Con sanidad mental. Tito es diferente, ¿verdad? Tito es un hombre de resultados, pragmático. Y eso es lo que va a exponer en su programa de gobierno en su momento. De tal forma que no crea que porque Xiomara ya presentó su programa de gobierno, Yanni no lo ha hecho formalmente tampoco. No. Y los otros candidatos tampoco. Bueno. Entonces no significa que Tito no tiene programa de gobierno. Queda claro. Si somos el partido de primer lugar, hombre. Somos el partido mayoritario. Somos el partido de gobierno. Somos los que más conocemos lo que pasa en el país. Entonces viene un programa de gobierno. Bueno, yo no soy el candidato para exponerlo. Dejemos que Tito lo presente en su momento. Y es un plan de gobierno que recoge la experiencia práctica de la realidad nacional. Mira, ahí hay cosas en esas propuestas que están haciendo otros partidos que se están dando cuenta hasta ahora se dan cuenta que el principal problema de Honduras es el desempleo. Tienen 6 años, 8 años de estar todos los días luchando y diciendo contra la corrupción, contra el narcotráfico, con la agenda de las ONG de la sociedad civil, que necesitaban tener esos temas en auge para mantener la ayuda internacional que les venía. La sociedad civil estuvo poniendo agenda aquí para mantenerse con ayuda internacional. Y hoy que vienen las elecciones y los partidos hacen encuestas, el pueblo les dice, no, es que no es el narcotráfico ni la corrupción, lo primero. El principal problema de nosotros es desempleo. Y entonces han tenido que correr esos candidatos a ver cómo se montan en una agenda con una propuesta de generación de empleo. Y otros temas que tienen que ver
con el emprendedurismo, con la situación del agro, están proponiendo algunas cosas, ahí Xiomara propuso unas cosas que ya están hechas en el sector productivo nacional, pero que poco a poco se van a ir dando y nosotros las vamos a conocer en la discusión pública. Te lo planteo. Ahora, sí me alegro una cosa, Renato, y lo quiero decir con sinceridad, que los partidos hagan una propuesta de gobierno y que por fin tengamos una cosa buena de qué hablar en la agenda pública. Los llamados que han estado haciendo, que las iglesias, la sociedad civil, los sectores organizados, de que haya propuesta. Hombre, me parece que empezar a hablar de la propuesta de Xiomara, que me guste o no me guste, es bueno. Es bueno, es una línea de comportamiento para un gobierno, que ya ni tiene su programa y es voz en algunos líneas, muy bueno. Que Narrala de alguna forma dice que también tiene propuestas, muy bueno. Y si sobre eso va a ser el debate en la campaña política, bienvenido. Mira, desde esa perspectiva, bienvenido. Desde esa perspectiva te planteaba que no le había escuchado un plan de gobierno todavía a Asfura y ya vamos contra el reloj. Hay que aprovechar estos 3 meses para convencer con propuestas. Por eso mi repregunta, ¿o acaso es la continuidad del gobierno actual del Partido Nacional? Ese era el ánimo con mi pregunta. Tú me dices, no hombre, no seas tendencioso, espera que no la ha presentado. Bueno, pues habrá que esperarla. Ahora como respuesta te voy a decir a tu repregunta. Todos los partidos políticos van a tener que continuar con algunos programas que se están desarrollando en este gobierno. Todos van a ser continuistas, gane quien gane. Hay cosas que no van a poderle quitar al campesino, hay cosas que no van a poderle quitar al productor agrícola, hay cosas que no le van a poder quitar a los emprendeduristas, hay cosas que no le van a poder quitar a los empresarios del turismo, hay cosas que no le van a poder quitar a los empresarios de la construcción, hay cosas que no le van a poder quitar a toda la infraestructura productiva del país. De tal forma que el continuismo es obligado para quien gane las elecciones. Entonces no veamos ni hablemos del continuismo como una cosa que es un delito, que es una cosa desastrosa o que es el continuismo de Juan Orlando y que porque Juan Orlando lo hizo hay que quitarlo. No, yo creo que en la discusión seria de los temas, Renato, viene el reconocer que el Partido Nacional ha tenido aciertos en el gobierno, que Juan Orlando ha hecho muchas cosas buenas para el país, que habrá un sentimiento de odio y de rencor que se generó en la campaña política permanente de la oposición para destruir la imagen del Partido Nacional y del gobernante, no hay duda. Pero esa es parte del presupuesto político en la guerra en que estamos. Pero sí hay cosas buenas que van a continuar. Podrán haber otras cosas que va a haber que corregir o que va a haber que quitar, también es cierto. Pero ahora vamos a poder valorar y te garantizo, bueno, la misma Xiomara no dijo que va a quitar los impuestos, dijo que no va a crear nuevos impuestos, pero no dijo que iba a quitar los impuestos que hay ahorita. Es para que veas cómo va ya la línea de comportamiento político en tema de planes de gobierno. Y en el Partido Liberal, Milton, el ánimo, el espíritu de los liberales es por competir seriamente por la presidencia o no quedar relegado a un tercer, cuarto lugar. Con la franqueza en el diálogo que nos caracteriza, claro. ¿Cómo ven las cosas ahí? Ok, bueno, antes que nada, gracias Renato por la invitación. Voy a compartir con Fernando, con Luis Redondo y con el enorme auditorio que tiene su programa, ¿no? Y de alguna manera retomando lo que cuál es la base, ¿no? En el sentido de que si es conveniente continuar hablando de traslados domiciliarios, creo que de alguna manera Fernando ya lo planteó y coincido definitivamente que el tema más importante ahora mismo tiene que ser el debate político, el de las propuestas. Las propuestas son fundamentales, Renato. Miren, yo creo que hay un renacer del espíritu liberal que se vio expresado el fin de semana en sendas concentraciones en Puerto Cortés, Loma y Progreso. Creo que la perspectiva de Yanni en este momento es justamente aglutinar todo ese pensamiento y ese sentimiento liberal y la mejor representación es precisamente lo que se dio este fin de semana. Pero por otro lado, y esto lo digo porque en algún momento
acudimos a un llamado, como a ustedes les consta, del gobierno de la República. Yo personalmente incluso estuve conversando con el presidente Juan Orlando Hernández y invitaron a mucha gente dentro del mismo Partido Nacional que no están de acuerdo con el manejo de la política gubernamental, pero como era un tema de interés nacional, un tema que le interesa a la comunidad internacional, es un tema de país y yo definitivamente creo que son temas mucho más importantes que estar en una discusión permanentemente política sectaria, ¿no? Y se dieron los dos fenómenos estos naturales, sumados al problema de la pandemia, y eso nos permitió auscultar, Renato, Fernando y Luis, lo que está ocurriendo en lo profundo de la economía y de las finanzas en Honduras. Lo difícil que es de Honduras, para Honduras, el estar en el epicentro de la mayor degradación ambiental y del mayor riesgo por el calentamiento global. Esos fenómenos se van a ir sucediendo gradualmente. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la propuesta que se tiene hacia futuro con relación precisamente a estos temas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar, no estuve presente, pero sí escuché buena parte de los planteamientos de Yanni. Además, constantemente conversamos sobre esto. Yo puedo asegurar en este momento que el candidato mejor posicionado en cuanto a su formación, a su experiencia, a su trabajo, para poder sacar adelante la economía del país, para poder generar empleo, que eso es lo fundamental, lo dijo Fernando y estoy absolutamente de acuerdo. Porque lo que más le interesa, los mismos muestreos que se hacen acerca de cuál es el pensamiento del hondureño, qué es lo que el hondureño espera, y además son cosas que están a la vista, ni siquiera se necesita análisis, ¿verdad? Todas esas caravanas de miles de hondureños que están constantemente saliendo del país, hay gente que está excluida totalmente del sistema, Renato, Fernando, Luis, hay gente que está buscando una alternativa. Mire, se van en una travesía peligrosísima en muchos aspectos, sin mayores garantías de que puedan lograr su objetivo. No hay un apoyo tampoco, porque eso es bueno decirlo, no hay un apoyo en el sentido no de apoyar la migración ilegal, sino de proteger al hondureño, porque la obligación nuestra como Estado es proteger a nuestros conciudadanos. Entonces, la generación de empleo, creo yo, el manejo de la economía, de la finanza, el manejo, los incentivos al sector privado, por ejemplo, son fundamentales en un futuro próximo y que la situación económica que estamos viviendo ahora va a ser peor en los próximos 2 o 3 años. Y retomando el tema pero que nos convoca. te desviaste. Sí. Yo entendí que ibas a decir, yo creo, cito textualmente lo que estabas diciendo, que Yanni es el presidenciable mejor, y ahí fue donde te desviaste. ¿Cuál Claro. era la conclusión de esa idea? La conclusión es bien sencilla. Miren, Renato, el trabajo que está haciendo Yanni es precisamente el de reunificar el liberalismo. Posteriormente a eso está el problema serio del abstencionismo y de los indecisos. Es bastante alto y ya anda cerca del 50%. Es decir, esta es una población básicamente de clase media, media baja, media, incluso media alta, que no cree en nada ni en nadie, que no se dejan llevar por banderas, por eslogan, sino que están esperando una propuesta de país, una propuesta para ver cómo se van a poder afrontar estos problemas. Pero primero, obviamente, se tiene que fortalecer un partido, darle el vigor que necesita para sacar adelante, porque recordemos que lamentablemente el Partido Liberal ha sufrido traumas, rupturas muy grandes que lo pusieron en una situación precaria. Yanni está levantando ese espíritu de nuevo y está en alguna medida reunificando, porque ya todos aquellos temas que se dieron después de las elecciones primarias internas se han ido superando. Anoche justamente que conversaba con él por teléfono, me decía, hermano, me dice, si me ha tocado
2, 3 meses, perdiendo mi tiempo de algo que debería haber estado bien definido, que es la unidad partidaria. Porque los procesos electorales tienen que dar como resultado digamos, una parte que ha triunfado, entendiéndose que al final todos tienen que ir juntos. Entonces, ese es un punto, pero el otro, yo insisto en este aspecto, Renato, en lo que tenemos que pensar es en lo que viene económicamente para Honduras. Y en ese sentido, la propuesta de Yanni, en mi opinión, es la mejor. Pero ya volviendo al tema inicial, que por supuesto creo que va a haber tiempo para poder hablar sobre los discursos de los candidatos, y en el sentido de darle el apoyo que el Consejo Nacional Electoral requiere, porque ese es un punto. Pero eso lo vamos a analizar en el transcurso del programa, Milton. Para Milton Jiménez, ante la situación gravísima económica del país, el desempleo, el subempleo, que es el que ha crecido, la informalidad que ha crecido, ¿cree que Yanni es el mejor preparado, gerencial y administrativamente, para superar esos grandes escollos? Insisto, el desafío primario es la unidad del Partido Liberal. Luego ver dónde puede arrancar votos, si dentro de los independientes o dentro de los liberales, que son ahora libres, pero que me parece sigue siendo el grave problema. ¿O ya no crees tú, y contéstamelo en un minuto, ya no sigue siendo problema para Yanni el proceso judicial que enfrentó en los Estados Unidos? ¿No crees que sea ya la plancha que no lo hace crecer? No. Yo lo dije antes incluso, Renato, aquí mismo en su programa, que Yanni enfrentó una situación. Algunos conocemos detalles, interioridades, pero ya a estas alturas la situación de él está absolutamente clara. Es decir, no es una persona que tenga ni pueda esconder absolutamente nada. Lo auscultaron por todos lados y al final, por cierto, fue parte de la campaña sucia que se hizo, ¿verdad? Cuando dijeron que Yanni había sido condenado por narcotraficante, por lavador, falso, 100% falso. Es más, si esa figura delictiva, que sí contemplan las normas estadounidenses, existiera en Honduras, probablemente el 85-90% de la población y la población económicamente activa estaríamos sujetos a un proceso judicial, que son negociaciones, eso es, y lo dejo claramente establecido, con dineros procedentes de actividades ilícitas. Ese es en concreto. Entonces, ese aspecto ya yo percibo que está completamente superado. Ya la gente no quiere seguir, porque, mire, si empezamos, Renato, si empezamos a estarnos sacando los trapos sucios y los conflictos personales o familiares, empresariales de las personas que pretenden ahora ocupar el solio presidencial, entonces nos vamos a agotar en ese debate. Y yo te lo pregunto porque soy periodista y tengo que preguntarlo, si ese factor es como el gran impedimento para que la figura presidencial de Yanni Rosenthal en el Partido Liberal aumente su caudal. Aunque te lo voy a decir, y te lo voy a decir aquí, estando Fernando Anduray y con una gran audiencia a nivel nacional. Yo creo que Yanni Rosenthal, preparado en un emporio empresarial, es uno de los hombres más claros sobre lo que necesita la economía hondureña. Sí. Te lo digo con toda franqueza. Claro. Yo creo que es uno de los líderes con más claridad en cuanto a pensamiento económico y cómo superar esta pobreza que nos abate. Lo he dicho otras veces y lo digo hoy. Yo creo que el candidato del Partido Liberal en esta área de la economía y de las finanzas es uno de los aspirantes a la presidencia de la República con más claridad de cómo resolver estos problemas económicos. Aunque sí creo que ese problema judicial que enfrentó en Estados Unidos le pesa a su candidatura. Salvador Nasralla, a esta altura, Luis, ese optimismo que refleja en las entrevistas Salvador Nasralla, que será el próximo presidente de Honduras, ¿es coherente con
con esa realidad que vive Salvador cuando viaja a los municipios y a los departamentos haciendo campaña electoral? Gracias, Renato. Estaba contando los 47 minutos que ocupó el Partido Nacional desde el inicio del programa, desde la cadena nacional, y todo el gran rato que habló Fernando Anduray, y luego los 12 minutos que acaba de hablar en este momento Milton. Perdón que haga el conteo de los minutos, pero es porque iba contándolos para poder dosificar lo que yo puedo decir. Miren, en el 2013, cuando nosotros fuimos a elecciones, nosotros no hicimos ninguna concentración masiva de grandes cantidades de personas para aquellas elecciones. Sin embargo, sacamos una gran cantidad de votos, alrededor del 500,000 de votos. En el 2013 ganamos el departamento de Cortés con los 17 diputados más votados en las primeras 20 casillas de 180. Y dentro de los primeros 30, los 20 del partido que en ese momento había fundado Salvador Narrala obtuvieron los primeros lugares. Entonces, con esto lo que quiero decirle es que en una opinión muy personal, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió el fin de semana en Cortés, porque yo soy de Cortés, donde hubieron algunos buses, los mismos buses que fueron, se vieron en 3 ciudades diferentes, los mismos buses, los mismos choferes y la misma gente, las mismas banderas. Entonces, ese tipo de situaciones para mí son terribles, sobre todo en un periodo donde estamos viviendo pandemia, del poder llevar a las personas que, dicho sea de paso, este tema de transportarlas simple y sencillamente está poniendo en evidencia que muy poca importancia tiene para los partidos políticos el trasladar personas en buses simplemente para demostraciones de fuerza en este momento de pandemia. Es una opinión muy personal en la cual yo no estoy de acuerdo. En cuanto a Salvador Narrala y lo que usted me pregunta, le decía que en el 2013 nosotros sacamos los 13, todos los diputados que salimos, dimos una impresión bastante grande y fuerte, a pesar de que se anularon un montón de papeletas y un montón de cosas, y que después nosotros hicimos un análisis forense de esas papeletas y pudimos constatar o pudimos demostrar con hechos, en votos, con resultados de diputados, que no eran necesarias aquellas grandes cantidades de demostraciones de fuerza cuando la gente, que bien lo decía usted, el abstencionismo, que es, digamos, el partido más grande que hay allá afuera, está harta de los continuos planes de gobierno, de las mismas situaciones. El tema electoral en este momento nos está presentando a nosotros 3 cosas. Una de ellas es gente que ha estado en el poder. Todos los que están fuera del partido PSH o el partido Salvador de Honduras ya han estado en el poder, ya han demostrado o han tenido la oportunidad de demostrar de lo que son capaces. Yo, por ejemplo, cuestiono que cómo es posible que tanto en el Partido Nacional como en el Partido Liberal estén personas que se han postulado o se les haya permitido inscribirse por parte de la institucionalidad de Honduras. Y cuando digo la institucionalidad, hablo de todas las instituciones que tienen de manera directa o indirecta la oportunidad de poder realizar algunas acciones para poder impedir que personas ligadas con el crimen organizado o con la narcoactividad se puedan inscribir. Yo condeno eso. No es posible que nosotros querramos ponernos o tapar el sol con un dedo y decir de que no podemos considerar el hecho de que, por ejemplo, en las Cortes Federales de Estados Unidos hablan de narcotráfico y tienen, por ejemplo, el Partido Nacional como una organización criminal. Y no es un ataque el que estoy haciendo yo en este momento, ni tampoco político, ni ninguna campaña de odio, ni campaña de desprestigio, como quieren ahí adornar las palabras para no sentirse afectados. Yo digo, ¿dónde está la moral entonces si van a venir y van a postular en la primera candidatura, la más importante del país, a personas que están relacionadas con el crimen organizado, bien sea con lavado de activos, y que siguen? No de casos que pasaron. Yo he leído, yo mismo los he leído, documentos de las Cortes Federales de Estados Unidos, donde en este momento, ustedes lo van a ver, cuando salga la sentencia condenatoria para el señor Giovanni Fuentes, para cuando salga también la sentencia para Freddy Nájera, lo van a poder ver, el involucramiento directo, no de casos que ya pasaron, sino de casos que inclusive pueden abrir nuevos procesos para muchos, de que están ahí como tranquilitos, según ellos, valiéndose de, claro, de la impunidad y la inmunidad que se han garantizado en el país. Prueba de ello fue cuando sacaron lo de la Max, y prueba de ello fue que ahora, valiéndose del poder, el mismo Partido Nacional se ha valido para poder
no evitar de que se continuara con el proceso que se tiene contra Tito Afura, el candidato del Partido Nacional, cuando estaba señalado y condenado e investigado por el Ministerio Público por uno de los casos cuando hay más, y ellos saben que hay más. Y no solo ellos, diputados del Congreso Nacional, donde yo he sido testigo y con hecho, y lo hemos probado, inclusive hemos acudido a la Corte, cuando han utilizado desde el Congreso Nacional, convirtiendo la Secretaría del Congreso Nacional en un bufete de defensa de criminales. Ahí llevaban a todos los trabajadores del Congreso, a la gente de protocolo, a cargarles las cajas de pruebas que llevaban a la Corte Suprema de Justicia. Eso es vergonzoso. Esa es la realidad que yo he visto. Y no solo eso, he visto a diputados que han estado relacionados con el famoso caso Pandora, por ejemplo, donde utilizaron también el poder dentro del Congreso Nacional para venir y a través del Tribunal Superior de Cuentas hacer una especie de antejuicio o alargar el tiempo para las investigaciones. Allá en Choluteca lo aprobaron eso, cuando no se podía constatar quién votaba a favor o en contra. Y hoy vemos quiénes fueron los favorecidos, que por cierto, el Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esas reformas. Nosotros también, los 4 diputados que hoy somos parte de la alianza del Partido Salvador de Honduras con el PINU y que se formó la Unidad Nacional Opositora de Honduras, nosotros presentamos también un recurso de inconstitucionalidad contra el fuero legislativo. Es decir, se aprobó tanto los liberales en el Congreso como los nacionales en el Congreso, se aprobaron ellos mismos el que pudieran tener fuero legislativo, es decir, que no se castiguen por delitos del orden legislativo, que por cierto yo lo que hago es que cuando hago mis intervenciones en el Congreso Nacional, a pesar de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad con eso, y ellos lo utilizan para hacer corrupción, yo lo hago para señalarlos de los diferentes casos de corrupción que tienen ellos. Entonces, el contexto ahora, en este momento, es bien claro. Lo que está pasando en este momento es que tenemos a partidos políticos que tienen en la primera candidatura a personas que están ligados al crimen organizado, bien sea con corrupción o bien sea con lavado de narcotráfico, inclusive diputados que están ligados a esto. Yo, por ejemplo, aplaudo cuando, por ejemplo, hace poco, vinieron y señalaron que dentro del PCH había una persona de Copán que era hermana de un muchacho que acaban de pedir en extradición y que esa misma persona ya está a renunciar del PCH. Ojalá que nos dijeran todos, ojalá que la vindicta pública y el pueblo exigiera a los partidos para que puedan depurar a todos los que puedan estar vinculados con el crimen organizado o los narcopolíticos. Ojalá hicieran caso también los demás partidos. A mí, le voy a decir de manera también muy personal, esto no es algo que yo puedo decir que es parte del PCH, pero de manera muy personal, yo lamento, por ejemplo, ver personas que estaban condenando antes, estaban a favor de la Maxi, y cuando en la Maxi les condenaron a amigos de sus propios partidos, después la Maxi era mala, y después votaron todos en contra de ellos. Yo, por ejemplo, condeno de que habían personas que antes estaban en contra de las sedes y que ahora es que están a favor de las sedes y como una propuesta de empleo cuando han estado 12 años en el poder, por ejemplo. O también condeno cuando hay personas que antes estaban en contra de la reelección y es que ahora es que están a favor de la reelección. Entonces, todo ese tipo de cambios que han existido y que se pueden probar y que son de dominio público son parte de lo que desacredita a los partidos políticos que siempre han estado en el poder y que únicamente utilizan el poder para garantizar una especie de status quo, una especie de mantenimiento de su poder para seguir gozando de las ventajas que esto les trae, bien sea en negocios o en otras cosas. Hoy, por ejemplo, en el Partido Salvador de Honduras, yo lo que he visto, y fue una decisión, mire, Renato, y Anduray y Milton, y los que están viéndonos a través del canal, para mí era una decisión bien fácil poder haber optado a las invitaciones que me hacían los demás partidos políticos, porque como no teníamos partido político, entonces podríamos irnos a cualquier partido. Sin embargo, tomamos la decisión de estar en una alianza o en una unión con un candidato que es el único en la historia de Honduras que ha presidido o es el candidato presidencial de las dos únicas alianzas que tienen a personas de los diferentes partidos políticos. Claro, esas dos alianzas las ha presidido, ha estado Salvador Narrala, ya ganó una de esas alianzas. Entonces la decisión de acompañarlo ahí es sencillamente, Renato, porque así como usted hablaba, hay cosas que decía Anduray hace un momento, hablaba de las propuestas, hablaba de los planes de gobierno,
hablaba de que deberíamos ir en paz. Yo, por ejemplo, le quiero recomendar respetuosamente al Durán, que no es un trabajo que usted tiene que hacer, pero yo le recomendaría, porque usted lo veo bien ponderado, de que le dijera a David Chávez que, por ejemplo, no empiece a ofrecer puños, porque ese tema no es un tema fácil, es un tema bastante delicado, porque si la gente se toma literal ese ofrecimiento de puños, como lo acaba de hacer él, la cuestión se puede descontrolar, sobre todo cuando en el tema, Renato, que usted me mencionaron hoy, que íbamos a ver en cuanto al censo, la depuración está muy mal hecha. Ahí estuvieron los 3 partidos políticos involucrados. Bueno, hacia eso vamos. Depuración forense, que se debe hacer una auditoría forense, Renato. Una auditoría forense de ese censo, porque si no se hace, no va a pasar lo que yo voy a decir ahorita. Lo que va a pasar es que la gente, que yo ya tengo gente que me escribe, que ni los conozco, pero me escriben y me mandan sus casos, dicen que no se han podido enrolar, o no solo es que no se pueden enrolar, usted dijo es un reto, ¿se puede enrolar? Sí, todo el tiempo se puede enrolar la gente, pero hay gente que hasta el 5 de septiembre, que yo sí estoy de acuerdo que se amplíe el tiempo para que las personas que se enrolen y que faltan puedan estar en el censo, pero también estaría de acuerdo que se haga un análisis o una auditoría forense, pero que no vaya con la ley que se acaba de aprobar. En el aumento, en este tema del presupuesto que se dio de los nuevos préstamos para terminar con el enrólate o el enrolamiento, ahí se aprobaron que sean los 3 partidos políticos los que hagan la auditoría forense, por Dios. ¿Cómo van a ser los 3 que se han equivocado? Porque yo digo, si mientras no diga quién fue el que se equivocó y dio la orden para que el campo, que era obligatorio para establecer los centros de votación, quién de los 3 partidos lo hizo, mientras no lo digan, mientras no resuelvan las denuncias que nosotros hicimos públicas, que ya, por cierto, el Consejo Nacional Electoral habilitó un correo electrónico para que se hicieran las denuncias de los traslados. Aquí está, por ejemplo, se lo digo yo al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, actúe de oficio. En la Soledad Fernández hay un empleado del Registro Nacional de las Personas, que es del Partido Nacional, que ahí llevaba un montón de buses, y no una vez, varias veces. ¿Sabe qué hizo el PNUD? Lo suspendió y después lo vuelven a meter. O sea, ¿cómo lo pueden volver a meter? Okay. Deberían de actuar de oficio, meterlo preso por delitos electorales. Y no solo eso, lo pusieron después allá en las habilitaciones que se hacían en Diusa. ¿Y sabe qué dice la gente? Se los adelanto, para que sepan los del Consejo Nacional Electoral. Tienen miedo. La gente tiene miedo de denunciar, porque dependen de un trabajo y dependen también, y ven también de que no hay resultados. Usted lo dijo, Renato, y con esto finalmente termino esta intervención que estoy haciendo yo. Usted lo dijo. ¿Por qué la gente no cree en todos los partidos políticos que siempre han estado en el poder? Porque son capaces de firmar, por ejemplo, acuerdos para que los hechos no se repitan, como cuando Eduardo Stein, después del golpe de Estado del 2009, donde no se cumplió nada. Porque son capaces de firmar acuerdos de ética y transparencia preelectorales y postelectorales, como lo que ocurrió para las siguientes elecciones del 2017. Y no se cumplió nada, o sea, no se hizo ni lo de antes ni lo de después, porque son capaces de alargar la aprobación, donde, por ejemplo, yo sé que Fernando estuvo ahí aportando en la comisión electoral que se hizo en el Congreso Nacional, un año completo, y se pagó casi $500,000 a la OEA para que nos hiciera recomendaciones que pudimos haber encontrado en Google, para poder hacer una nueva ley electoral que se atrevieron a aprobar, Renato, y termino con eso. Hacia eso vamos. Cuando ya habíamos empezado, ya se había hecho el llamamiento. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Miren, esto de los traslados domiciliarios, del documento nacional de identificación, que no hay satisfacción en algunos partidos porque dicen no se enroló toda la gente, que por lo tanto debe prorrogarse el enrolamiento para que esta gente aparezca en el Censo Nacional Electoral, que se tomaron los registros civiles el domingo y que no se pudieron actualizar traslados domiciliarios. Son los ruidos, son otros ruidos que están sumándose a los ya existentes previo a las elecciones del domingo 28 de noviembre, y ustedes que son miembros del Consejo Consultivo, que están ahí para sugerir, para aportar ideas, para que el Consejo las escuche, el Consejo Electoral, y resuelva de manera pacífica toda esta problemática. Es bueno que hoy lo debatan aquí en Frente a Frente. Después de la pausa, miran en pantalla a Russell Tomé, que también se suma al debate. Volvemos. Bueno, a esta altura los traslados domiciliarios y el tema del documento nacional de identificación ya no deberían ser tema de debate, ya deberían estar resueltos.
pero aquí escucho a Luis Redondo diciendo que van a pedir una prórroga para que la gente se siga enrolando con la posibilidad de que aparezca en el Censo Nacional Electoral. Voy con la opinión de Russell Tomé estrictamente sobre esto. Russell, adelante, buenos días. Buenos días, un saludo Renato a su programa y también a los invitados, Luis Redondo, Milton Jiménez y a Anduray. Quiero iniciar diciéndole, Renato, que el problema del proceso electoral es que han enturbiado el agua. Este proceso debería estar desde el inicio limpio, realizándolo bien el Registro Nacional de las Personas, enrolando, haciendo el proceso de identifícate, pero desde Casa Presidencial lo han boicoteado, lo han torpedeado, han impedido que las cosas se hagan bien. Hoy tenemos que se venció el plazo el 5 de septiembre de enrolarse y dice el comisionado del Registro Nacional de las Personas que quedan entre 50.000 a 100.000 personas que no se han podido enrolar. Nosotros consideramos que siempre va a quedar algunas personas que no se van a enrolar. Bueno, pues una cosa también es la cultura del hondureño que deja las cosas al último día, otros no se han identificado dónde se encuentran, pero lo que sí el Partido Libre ha planteado, y esta es una posición política del partido representando al pueblo hondureño, tenemos que ir con la nueva tarjeta de identidad y tenemos que ir al proceso electoral con el nuevo padrón electoral. Esa es la confianza que hemos planteado en el registro y en el Consejo Nacional Electoral para darle certidumbre al pueblo hondureño que en las elecciones del 28 de noviembre se respete su voto y no el fraude que hicieron en el 2017 y 2013 el Partido Nacional y Juan Orlando. O sea, ustedes descartan que se vote con las dos identidades, por lo menos esa es la postura que tiene el Partido Libertad y Refundación, que se vote con la vieja que le llamamos y con la nueva. La posición del Partido Libre en eso es muy firme. Nosotros vamos a elecciones con la nueva tarjeta de identidad. Y nosotros hemos hablado y eso el partido lo ha planteado y por eso los cooperantes han aportado. No se puede estar jugando con toda la comunidad internacional también que han dado respaldo para este proceso. El país ha generado créditos internacionales para poder identificar al pueblo. Nosotros queremos el nuevo padrón electoral, la nueva tarjeta de identidad. Con eso debe hacerse el proceso el 28 de noviembre, no al matadero electoral del fraude que ha utilizado la dictadura del Partido Nacional en los dos procesos. ¿Estarían de acuerdo con prorrogar el proceso de enrolamiento para que la gente que no pudo aparezca en el censo electoral? Mire, yo le voy a hablar aquí de una posición muy personal, porque esto todavía no lo hemos platicado con la gente que va a ir al Consejo Consultivo, que está Luqui y Yulisa Villanueva. Pero para nosotros, el plazo que se ha venido señalando, se le ha dado oportunidad a la gente y se ha informado. Va a ser un momento determinante. Los plazos llega un momento que se termina, pero no puede estar prorrogando. Yo le digo al ingeniero Luis Redondo, mi amigo allá en San Pedro Sula, que el problema es que en este momento no se tiene identificado dónde están esas 50.000 personas que no están enroladas. Estarán en las montañas de los Chelones en Guaymaca, estarán en la montaña de la Flor, ¿dónde están? Para poder darles un plazo y que se enrolen. Si no, estaríamos abriendo plazos sin determinar hacia quién se va a hacer el enrolamiento. Otro asunto es, Renato, es lo que han pretendido hacer, que es lo que andan trasladando gente de municipio a municipio, que es la práctica vieja que ha tenido el Partido Nacional. Aquí en Francisco Morazán le voy a decir, aquí andaban buses que votaban en Maraita, después iban a votar a San Antonio Oriente, después iban a votar a Santa Lucía y después terminaban en las colonias de Tegucigalpa. Eso se acabó. Por eso es que se ha planteado que solo se puede enrolar al que nació en el municipio o al que está viviendo en ese municipio. Fernando. Mire, Renato, hay un caos en la discusión de este asunto porque no está definido, no es objetivo. Yo no creo, en mi partido, en el Partido Nacional hay un sector de gente que quiere prórroga y hay otros que no. En Libre hay unos que quieren prórroga y hay otros que no. En los liberales hay unos que quieren prórroga y otros que no. Porque eso tiene que ver cómo le fue a los alcaldes con la documentación de su gente. El Consejo Nacional Electoral tenía que entregarle ya en mayo la primera copia electrónica
del Censo Nacional Electoral a todos los partidos políticos. Y todavía hoy no lo ha hecho. Mensualmente tendría que estarnos entregando una actualización. Y no lo ha hecho, alegando que no tienen definido el universo del Censo Nacional Electoral. ¿verdad? Y no tienen aparentemente la organización interna que garantice que el censo que nos van a dar es el que va a estar en las mesas electorales. Hay diferencias entre la base de datos que tiene el Consejo Nacional Electoral con el censo del 2017 que tiene en sus computadoras y el censo que le está entregando ahorita el Consejo Nacional, el Registro Nacional de las Personas. Si se prorroga el plazo para solicitar tarjetas de identidad, ¿quién garantiza que el Libre no se va a tomar los registros otra vez? La Renato, tuvieron actuaciones burdas del Libre. Utilizaron al sindicato del registro para que cuando se habilitaron los registros civiles municipales para poder hacer las actualizaciones domiciliarias, corrigiendo los errores del propio registro, se tomaron los registros. El sindicato se puso en huelga y después Libre se tomó los registros. Entonces, ¿para qué vamos a prorrogar? ¿Para que se vuelva a poner en huelga el sindicato o para que se vuelvan a tomar los registros los de Libre? No tiene sentido. Y para darle justificación al Consejo Nacional Electoral de no entregarle a los partidos el Censo Nacional Electoral, ¿ves? Hacer una prórroga es generar más caos en la situación como está. Yo planteaba ayer, eso lo vamos a plantear en el Consejo Consultivo, que hay que buscar hacer una evaluación muy objetiva en este momento del programa Identifícate. Necesitamos saber, primero, si la proyección original que dijeron que era de 5.1 millones, hoy están anunciando que documentaron 5.4. En las cuentas del Partido Nacional deberían ser 5.7, 5.8 hondureños enrolados. No son 50,000 los que hacen falta. Son 200,000, 300,000 hondureños que no solicitaron tarjeta de identidad. ¿Y aún así están en desacuerdo con la prórroga ustedes para el enrolamiento? Sí, porque no te da el sistema organizativo. Ya no te da, tenés que salvar las elecciones. ¿Qué dice el Partido Nacional? Igual que Libre, hombre. Una sola tarjeta de identidad, un solo censo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, estos que hoy están proponiendo esas propuestas, como las que hace Russell Toné, son los que dentro de mes y medio, 2 meses, van a estar pidiendo que se vote con las 2 tarjetas de identidad. Te voy a decir una cosa. Nosotros los nacionalistas, en las elecciones primarias, en la mayoría de las mesas electorales, nuestros miembros de mesa de cada movimiento sacaban un listado aparte de la gente que llegaba a votar. Rixi no nos ha querido devolver a los partidos políticos los cuadernillos de votación que le pertenecen a cada partido. Allá los tienen cerrados bajo llave en el Consejo Nacional Electoral. El Partido Liberal es afectado directamente, porque Luis Zelaya le llevó todos los archivos del Central Ejecutivo. Ya ni llega y no encuentra información de un liberal de censos ni de nada. La información más correcta y más directa que tenía Yanni es lo de los liberales que votaron en las primarias. Y Rixi no les quiso devolver los cuadernillos y no sé por qué Ana Paola se prestó a ese caso. Total, que los liberales no saben cuánta gente se enroló de ellos, cuánta gente fue movida de traslados domiciliarios, cuánta gente tiene inconsistencias. Los nacionalistas sí sabemos. Te voy a decir una cosa. De los 5.4 millones de hondureños enrolados, el Partido Nacional sabe qué gente sacó identidad, qué gente no sacó identidad, qué gente fue movida de domicilio, qué gente tiene inconsistencias, y por eso el domingo, el sábado y muchos otros días, Libre intentó paralizar la actividad de los registros civiles municipales para que los nacionalistas no hiciéramos las correcciones. Con todo que se tomaron esos registros, los nacionalistas somos los que estamos mejor preparados con documento nuevo para votar. Y en cuanto Mel Zelaya verifique eso, va a empezar a pedir que se vote con las 2 tarjetas de identidad. Te lo anticipo. Libre lo va a pedir. Y no es correcto que vayamos a ceder en eso. Lo correcto en este instante es que a través del Consejo Consultivo, con la sociedad civil, con los organismos internacionales, verifiquemos si el Registro Nacional de las Personas es capaz de entregar el 1,5 millones de identidades que todavía no ha entregado, si es capaz de producir en Polonia las 300,000 tarjetas de identidad de los nuevos enrolamientos que se produjeron en estos días, si es capaz de entregar
el censo con la corrección de domicilios ordenada por el Congreso Nacional en el último decreto, si es capaz de poder entregar una información que le permita al Consejo Electoral tener un censo nacional donde pueda ubicar a cada hondureño en un listado de votación con la información de su identidad biométrica para que pueda ser leída por un lector biométrico que va a estar en cada mesa y que en cada mesa solo esté el nombre de las personas que van a votar y la información de la persona que va a votar ahí. Es complejo lo que viene. Por eso a mí me llamó la atención y acepté venir con ese tema, porque hay una cantidad de trabajo enorme y no se va a resolver en pleitos de que se toman o no se toman los registros civiles municipales. Yo creo que eso hay que dejarlo atrás y proceder a ordenar inmediatamente toda la información electoral de la nueva tarjeta de identidad y la elaboración del nuevo Censo Nacional Electoral. ¿Sabes qué pasa con esto? El Consejo Nacional Electoral tiene de límite tiempos también, no solo para entregarnos la información a los partidos, sino que para cargar las tablets y para poder mandar a fabricar los listados de votación y después armar las maletas electorales. Estamos a 82, 81 días de las elecciones. Es un caos el que se está generando con esto. Y no quieren que el Consejo Consultivo se reúna, no nos han convocado ni una vez, Renato. Y nosotros hemos estado ofreciendo cooperación. Yo le dije a Rixi una vez ahí, el día que se armó el relajo ahí, Rixi, yo estoy listo para colaborar, para cooperar. Lo que viene es grave, pongámonos de acuerdo, trabajemos. Pero no han convocado ni una vez al Consejo Consultivo. Nos invitaron a que fuéramos a ver que iban a presentar ofertas las empresas de la biometría y las empresas del TREPS. Hasta ahí llegó y hasta ahí nos han tomado en cuenta como Consejo Bueno, pues Consultivo. ya tienen ustedes la posición del Partido Nacional en torno a este asunto también. Este es el panorama que les digo, un panorama de incertidumbre a pocas semanas ya de las elecciones de noviembre. La opinión del representante del Partido Liberal en el Consejo Consultivo, Milton Jiménez Puerto, y volvemos con Luis Redondo, Russell Tomé y Fernando Anduray. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com y aquí tenemos más titulares esta mañana. Estudiante homofóbico arranca bandera de la comunidad LGBT a compañero y la tiró al basurero. Viral, maestra se burló del único niño que asistió a clases presenciales, causó enojo en redes sociales. Acusan a talibanes de quitarle la vida a una embarazada frente a su familia. Joven, supuesto narco de 15 años, muere a balazos, así lo despiden sus amigos. Desafortunado, hombre recibió un disparo cuando entregaba a cliente un par de zapatos que vendió en línea. Empresa Mundial de Envíos abrirá 55,000 vacantes de empleo. Mire, entérese aquí cómo puede aplicar usted como hondureño. El video capta momento en que escolta de un alcalde en Brasil pues disparó a asaltantes allí justamente en Brasil. Información presentada por Banco de Occidente, 70 años y con el compromiso de apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ven ustedes ahí el tema en la pantalla, Milton, ¿qué propone el Partido Liberal? Porque el panorama que nos describe aquí Fernando, Luis Redondo, es complejísimo. Ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones generales. Bueno, no hay que olvidar que el proceso en esta ocasión tiene algunas modificaciones, hay una nueva ley electoral, hay una nueva constitución de los órganos electorales, una reconstitución. Se están haciendo, poco complicado decirlo, pero es la realidad. En muchos aspectos se está experimentando para darle la mayor garantía, la mayor seguridad al proceso electoral, porque ya la situación que se vive en el país no está para que volvamos a sufrir lo que nos tocó sufrir el 2017. Honduras ya no soporta, Renato. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, nosotros, por supuesto, estamos viendo la evolución del proceso de entrega.
de las tarjetas de identidad y del empadronamiento antes de fijar una posición oficial. Yo lo que sí puedo decir, Renato, es que el nivel organizativo, que es otro aspecto en el cual también, pienso yo, tiene una ventaja comparativa muy importante, Yanni, el nivel de organización interna que se tuvo en las elecciones primarias e internas y que se está llevando ahora a nivel general de todo el partido, nos da a nosotros alguna garantía, alguna información de qué es lo que está ocurriendo en el país. El Partido Liberal, en las elecciones internas, el movimiento de Yanni pudo tener participación en todas las mesas electorales. Y hoy igualmente va a ocurrir. Hay situaciones en las cuales hay coincidencia, es inevitable, puesto que tanto el Partido Liberal como el Partido Libertad y Refundación son partidos que están en lo que se denomina todo ese espectro de oposición del país. Y hay puntos en los que se puede coincidir. Yo, por ejemplo, en ningún momento veo con buenos ojos, ni escucho con buenos oídos, esa actitud permanente que tiene Salvador y alguna de su gente de estar atacando a otros líderes de los partidos de oposición. No sabemos cuál es el objetivo, porque desde mi punto de vista, lo que la gente necesita es una propuesta, no un ataque. Ya la gente está cansada de ataques. Si ha crecido de forma bastante considerable el nivel de indecisos y probablemente de abstencionismo, es precisamente porque hay mucho escepticismo con relación al comportamiento de la clase política. Salvador ya no es un outsider, Salvador ya es la tercera vez que participa en un proceso electoral. Y yo creo que a estas alturas él debería haber ya adquirido la suficiente experiencia y manejar un discurso mucho más coherente. Pero como el objetivo no es en lo más mínimo descalificar personas, no es ese el objetivo. Es simplemente mostrar cuáles son las ventajas que se tienen. En el caso particular yo puedo sí asegurarle que el trabajo que se está haciendo es un trabajo bastante organizado dentro del Partido Liberal y para ese propósito, porque por supuesto siempre se busca que haya, tenemos que ver, hay una dualidad en esto. Por un lado, que haya la mayor cantidad de gente participando en el próximo proceso electoral. ¿Estarían de acuerdo con ampliar es que ese es el tema a lo que yo me quiero referir. Pero también, por otro lado, existen plazos ya legalmente establecidos. Estamos analizando esta situación antes de fijar, porque no queremos hacerlo de manera antojadiza. Tenemos que hacerlo con información. No lo podemos hacer tampoco de manera demagógica. Solo por decir, es que todo el mundo tiene que participar. Pero también hay normas establecidas. Tiene que, producto de ese análisis, sacar un resultado y una posición oficial del partido. Entonces, ese proceso, Renato y Pueblo Hondureño Créanlo, se está realizando y repito, se está realizando de la manera más organizada y más meticulosa posible, no solo en función de lo interno del partido, sino en función del país también, que es fundamental para nosotros. Pero hay que darle celeridad. Sí, por supuesto que sí. Hay que darle celeridad a la solución de esto, porque ¿cuántos días faltan para las elecciones? 82. Estamos 81, creo. 82, pero también, Renato, 81 días. También Fernando hacía referencia a un aspecto que me parece importante, interesante, lo de la función del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo históricamente es la segunda vez que a mí me toca participar en el Consejo Consultivo. Lo hice antes cuando la elección que ganó Manuel Zelaya Rosales, el 2005, 2006, estuvimos ahí en el Consejo Consultivo representando igualmente el Partido Liberal. Mire, el Consejo Consultivo es eso, es un órgano de consulta, correcto. Es un órgano de apoyo, ¿verdad? Habrán circunstancias en las que el Consejo Electoral nos llamará y por supuesto está contemplado en la ley, tampoco se deja a la libre voluntad. Y en el Consejo Consultivo hay personas ya habemos personas con alguna experiencia que podemos eventualmente, está también Luis, ahora veo que hubo un cambio, entiendo, ¿no? Según lo que me estaba manifestó Renato,
en la representación del Partido Salvador de Honduras, ¿no? Porque originalmente creo que estaba Pedro... No, Pedro Barquero es el propietario. Ah, ok. Pedro Barquero es el propietario. Iroshka estaba de suplente Sí. originalmente. Eirosca es la suplente. Ok. Sí. No sabía si en el caso particular de Luis estaba como... Don Luis no está en el pertenece- Consejo Consultivo. Ok. Pero bien, el tema es que estamos hablando de personas que pueden dar un aporte importante, ¿no? Nosotros vemos con suma preocupación, el Partido Liberal ha fijado también posiciones con relación al tema del cercenamiento que se pretende hacer o se está haciendo en cuanto a las facultades y a la autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, que tiene además un rango constitucional, Renato. Es decir, ese es un punto en el cual nosotros tenemos que reparar. Hay propuestas que se han presentado al Congreso Nacional por parte de concejales como Ana Paola Hall, la misma Rixi Moncada, en el sentido de que se hagan las modificaciones necesarias. Y yo creo que tenemos que luchar también, y creo además que el Consejo Consultivo tiene que jugar una posición propositiva con relación a este tema. Ese es otro punto, Milton, que se suma a estos otros que le crean incertidumbre a este proceso electoral. Ya escucharon al Partido Salvador de Honduras, se mantienen fijos en que se prorrogue el periodo de enrolamiento. Los nacionalistas dicen no, ya terminaron los plazos, así que con lo que tenemos se va a elaborar el censo electoral y con ese censo vamos a ir a las elecciones del 28 de noviembre. Russell Tomé, aunque no es parte del Consejo Consultivo, Russell afirma hay que ir con una sola identidad y ya no más prórroga para enrolamientos. Quiero saludar, Renato, en este tema que casi me convence, Anduray. Tira la piedra y esconde la mano. Mire, el que ha hecho el caos y el que ha boicoteado todo el proceso es el Partido Nacional. Acaba de mencionar Milton Jiménez uno de los temas más graves que han metido la mano en el CNE, quitándole la función constitucional. Ahora quieren ir a CIAFI, a Casa Presidencial. Ha impedido los plazos en el proceso del identifícate. Todo esto lo boicotearon. Costó muchísimo que aprobaran, que se le diera otra vez el presupuesto al Registro Nacional de las Personas para desplegar a nivel nacional la entrega de la tarjeta de identidad. Y ahora dice que el cabo sale de otro lado. Casi me convence que tira la piedra y esconde la mano. Mire, en el caso del Partido Libre, tenemos las posiciones bien claras. Es una decisión partidaria. Nosotros vamos al proceso electoral con una nueva tarjeta de identidad. Ese fue uno de los planteamientos y compromisos que asumimos con Xiomara, nuestra candidata, y todos los candidatos y toda la coordinación del Partido Libre. El segundo componente, respaldar al CNE en todo el proceso de generar condiciones de elecciones limpias y transparentes, respaldar al Registro Nacional de las Personas y al Tribunal de Justicia Electoral. El mayor colaborador que ha tenido los procesos, los organismos electorales en Honduras es el Partido Libre. Es el que ha venido apoyando, es el que ha tenido una bancada lista para respaldar en el Congreso Nacional. Hoy, como ellos están, que lo saben muy bien, Anduray, están a 81 días de la noche triste de ustedes, a 81 días de que pierdan las elecciones. Saben muy bien que eso es lo que está la tendencia del voto como viene y como lo ha planteado el pueblo. Nosotros estamos listos, estamos preparados en los 298 municipios. En cada una de las juntas receptoras de voto va a haber un delegado del Partido Libre muy bien capacitado. Necesitamos seguir avanzando con el cronograma electoral. Necesitamos decirlo a través de este foro. Dejen de desprestigiar el proceso, Anduray, el Partido Nacional, Juan Orlando, deje de desprestigiar el proceso. Hagamos las condiciones adecuadas para que a través de las elecciones, a través del mandato del pueblo en las urnas, se determine que la próxima presidenta es Xiomara, sus diputados y diputadas y sus alcaldes y alcaldesas. Eso es lo que queremos, que se hagan elecciones limpias, transparentes y no desprestigien el proceso, colocando incertidumbres, incluso de decir que se puede suspender o no las elecciones. Eso lo han hecho ustedes. Ustedes han generado el caos, ustedes han tirado la piedra y ustedes ahora quieren esconder la mano, pero el pueblo hondureño sabe que son ustedes los responsables de todo este caos. Bueno, Luis Redondo, ¿hacia dónde nos conduce todo este panorama? Gracias, Renato. He escuchado atinadamente
a Fernando, a Anduray, también a Milton y a Russell. Quisiera decirlo más o menos de esta manera. Primero, don Fernando, estando yo en el Congreso, he sido testigo de cómo desde el Congreso Nacional se conspiró para retrasar la aprobación desde la misma ley electoral, como también la aprobación para poder asignar el presupuesto en tiempo al Consejo Nacional Electoral, donde está inclusive también un representante de su partido y donde nosotros, pese a haber sido producto de una alianza en el Pino, en este caso, o con Salvador, que ganó la presidencia en las elecciones pasadas, no tenemos un representante, no tuvimos representante ni siquiera en el Consejo Nacional Electoral, ni en el Registro Nacional de las Personas, ni tampoco en la Comisión de Política Limpia. Pero lo que trato de decir con esto que usted comentó, Fernando, es que ¿cómo puede el Consejo Nacional Electoral sin presupuesto cumplir con las obligaciones que tiene? No puede. Se necesita dinero, se necesita equipo, se necesita tener expertos y gente contratada para poder cumplir con eso. Y no es que yo esté defendiendo el Consejo Nacional Electoral, es que estoy diciendo la realidad. Por eso es que nosotros nos pronunciamos con respecto al decreto número 60-2021, que violenta la autonomía y la independencia constitucional del Consejo Nacional Electoral, que está definida claramente en los artículos 51 y 52. Entonces, este tipo de temas no es cualquier cosa. Al llevarse el manejo del presupuesto y quitarle esa potestad al Consejo Nacional Electoral, nosotros, y se lo digo porque hay varios casos que podría señalar y no hay tiempo acá, pero hemos visto cómo se han retrasado algunas gestiones que pudieran entorpecer el proceso electoral. Eso en cuanto a esa parte, don Fernando. Y en cuanto a Milton, mire, Milton, Salvador señala muchas cosas, no todas las que él pueda decir es que yo voy a estar de acuerdo, como tampoco no todas las que dicen todos los políticos son malas. Lo que sí le puedo decir es que Salvador tiene la autoridad moral para señalar un montón de cosas. Yo me sumo a hacer señalamientos porque también, es que ¿sabe qué pasa? Y se lo digo con respeto a Milton, porque con usted estuvimos hasta defendiendo el resultado electoral donde Salvador quedó electo presidente en el 2017. Miren, ¿cómo nos vamos a quedar callados ante los hechos que quieren callar todo llevándolo a la paz? Porque no hay que hablar mal de los políticos, porque no, tenemos que ir a un proceso que sea en paz. Espérenme, si los únicos que sienten guerra son los que han hecho actos criminales y se les señala con nombre y apellido. Eso es lo que pasa con todos los que se sienten afectados por actos criminales que han hecho. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Yo no me puedo quedar callado que la sede del Partido Liberal fue asegurada o la sede del Partido Nacional fue asegurada. Perdónenme, no me puedo quedar callado. Es más, llegué al momento de decir en algún momento y de considerar cómo puedo participar yo en estos procesos electorales si al final siempre se imponen por sobre la ley las personas que están haciendo o violentando la ley y haciendo actos criminales. Mire, da desánimo, pero ¿sabe por qué se sigue? Se sigue a pesar de que nos dicen que señalamos muchas cosas porque queremos hacer un cambio. Entonces, hoy para nosotros el cambio es posible. Y es posible gracias a que hay un grupo de personas que ustedes mismos lo saben, que se están aglutinando, que no estaban participando en política y nos volvimos a conformar y a juntar. En cuanto a la parte esta que estamos hablando, mire, yo no puedo desprestigiar ni voy a desprestigiar un proceso electoral, pero sí estoy en la obligación de hacer los señalamientos antes de que las situaciones pasen. Por ejemplo, en cuanto a esta parte, Renato y los que están ahorita en el estudio y Raza allá afuera y todos los que nos están viendo, ¿cómo me puedo quedar callado, por ejemplo, si no hay ley procesal electoral aprobada? ¿Por qué? Porque primero se tenía que aprobar la ley electoral. No hay o se ha hecho caso omiso. Nos convocaron hoy a las 5 de la tarde y las consejeras mandaron una solicitud para que se derogue la reforma con la cual violenta la autonomía del Consejo Nacional Electoral y se hace caso omiso. ¿Cómo me puedo callar cuando la auditoría que se ha anunciado legalmente por un decreto que se aprobó en el préstamo de financiamiento que faltaba para el Registro Nacional de las Personas, la van a hacer los mismos partidos políticos? No es que dude de ustedes, no lo dudo, es que quisiera que se hiciera por alguien experto y que sea una organización internacional que lo pueda hacer y que hay muchísimos que lo pueden hacer hasta más rápido que aquí en casa, porque no han sido capaces de hacer qué cosa. Número uno, no solo es lo que mencionó Anduray en cuanto a la gente que no se enroló. Anduray, yo también conozco eso. También tengo puntos de reorden. También le puedo identificar quiénes son los hijos de personas que no tienen identidad.
quiénes son las personas que no han renovado. Y todo eso lo podemos poner en un mapa y decir dónde. Se puede hacer. Ustedes tienen la capacidad, bien sea a través de la base de la energía, pueden identificar dónde están estas personas y se pueden hacer, hay muchos mecanismos para poder identificar a estas personas. Pero también existen las personas que de manera deliberada se omitió que se les seleccionara el centro de votación. Se tienen que resolver. Estamos hablando de más de 300,000 registros. ¿Cómo me voy a quedar callado con eso yo? Si me quedo callado, ¿sabe qué va a pasar el día de las elecciones? Que esa persona va a ir a votar y no va a encontrar el centro de votación. ¿Dónde me equivocaba yo? Eso es delicado. Eso es muy delicado. Y luego lo otro que no hay que perder de vista del radar es las personas que después del 2017, entre el 2018 hasta ahorita, en noviembre, cumplen los 18 años. Entonces, también no les asignaron el centro de votación. ¿Y cuál les vamos a asignar? El de los buses que llevaron un montón de gente para enrolar gente. ¿Sabe qué pasó con esta iota? Que la gente que ya no vive por esta iota en los lugares de inundación, aquí los han estado enrolando en San Pedro Sula. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces, toda esa transhumancia se puede identificar y se puede mapear, y para eso hay que hacer una auditoría forense. Okay, luego también hay algo más aquí, y en esto, Renato, que es importante decirlo, el tema de la huella dactilar, la comprobación de la huella dactilar. Si es que al final el censo es una base, una lista, pero ahí también va a haber una validación de la persona que pone su dedo en un dispositivo que va a leer su huella y que no la debe de comparar con el documento de identidad. Tiene que compararlo con una base que esté cargada en el dispositivo local para que compruebe y esa persona solo pueda votar ahí. Porque si se hace, como siempre se ha podido hacer, y Fernando lo sabe, que con la identidad viejita, digamos, usted puede poner la identidad viejita y la puede poner en un lector y pone el dedo y le dice que usted es la persona que está en la identidad. Eso es fácil de hacer. Siempre se puede hacer, pero no me vengan a decir a mí que se va a hacer hacia ahora. Ojalá que se haga, porque todavía no lo sé, que se haga teniendo por cada junta receptora de votos la base de las personas. ¿Sabe qué está diciendo su representante del Partido Nacional? Que no, porque no se puede poner la base en terceros, porque es inconstitucional y la ley lo prohíbe. Óigame, pero si está en Oracle. Y Oracle está en Estados Unidos, es más que un tercero Oracle. Entonces tampoco no me digan eso, si la empresa que imprimió las identidades es lo mismo. O sea, ese tema es que para una cosa sí, para otras no. Conmigo en la parte técnica no va. Entonces yo no es que quiera desprestigiar. No es eso. Lo que queremos es que se corrija antes de. Porque si no se corrige, las cosas son lamentables. A eso voy, Luis. A eso voy. Renato, pero solo una cosita. No, mire, terminemos. Finalmente, si no se hace esa auditoría forense, si no se le da la libertad al Consejo Nacional Electoral, si no se aprueba una ley de procesal electoral, nosotros vamos a ir a un proceso electoral donde se ha excluido a todos los migrantes. Usted sabe que todos los migrantes hondureños están excluidos. No hay nada. ¿Por qué digo yo que se haga una prórroga o que se amplíe el tiempo para que puedan participar? Porque hoy los migrantes de Honduras que han salido, no porque son ONGs que lo sacan, no porque aquí no hay ninguna ONG que sea capaz de sacar a la gente y huir por la pobreza y la narcopolítica y la situación en que vive el país, inclusive también los efectos del cambio climático. Es que la situación del país es caótica. Y esas personas, los migrantes allá, se han olvidado de los migrantes, los han engañado. ¿Y sabe qué es lo triste de eso? Que si pudieran aplicar a un TPS que ofreció el presidente Biden después del 20 de enero, a los migrantes que estuvieran después del 20 de enero de este año, que él tomó posesión, no van a poder. Y no van a poder porque no tienen un documento válido. Y eso solo va a ser culpa de ustedes, porque ustedes son los responsables de identificarlos y se han olvidado de nuestros migrantes. Muchas gracias Luis. Sabes que no es que pinte mal el proceso, sí es obvio, el problema es no ver celeridad, voluntad, compromiso para solucionar a la mayor brevedad todos estos problemas cuando estamos a 81 días de las elecciones. Es lo preocupante. A mí personalmente, particularmente, como uno de los 9 millones de hondureños, es lo que me preocupa. No ver ese compromiso de las fuerzas políticas, de la institucionalidad electoral por reunirse, de ustedes como Consejo Consultivo convocados para aportar luces y resolver todo esto a la mayor brevedad. Y no seguir con esta incertidumbre. Esta incertidumbre lo que le hace a uno es elucubrar al máximo sobre este proceso electoral del 28 de noviembre. Sigue Fernando Anduray después de la pausa.
Bueno, pues así estamos, con la incertidumbre si votaremos con las dos identidades y si van a prevalecer los dos censos. Anduray. Bueno, por un lado, mi saludo siempre al amigo Redondo, ahí compartimos deportivamente algunas causas, pero políticamente estamos cada quien en su bando. Yo creo que Salvador de Honduras y Redondo, Salvador, siguen desubicados en política. No evolucionan, todavía no les ha caído el 20 de cuáles son los temas que le interesan al pueblo hondureño en la campaña política. Ellos siguen hablando de narcotráfico, de corrupción y de todas esas cosas ahí. Cuando la agenda que el pueblo hondureño quiere es de una propuesta de gobierno y que de alguna forma hablemos de la capacidad de los candidatos. Está mal dirigido, Redondo, su discurso. El que le está haciendo daño a Salvador de Honduras se llama Mel Zelaya en el Consejo Nacional Electoral. Los problemas de Narrala para que no le inscriban sus planillas de San Pedro, de Cortés, que al final se inscribieron, pero ahí tienen todavía trabada la de Choluteca. Ese es un problema que Rixi no quiere resolver con Ana Paola. Los problemas de inscripción de Narrala, los problemas de que Narrala no esté representado totalmente en las mesas electorales. Fue una decisión de Mel Zelaya con los liberales que no quisieron que estuvieran todos los miembros de los partidos políticos en las mesas electorales. Y el proyecto Identifícate funcionó en la calle con más de 3,000 empleados. Solo el 33% eran empleados nacionalistas. El 77% eran empleados de Libre y el Partido Liberal, que fueron conducidos, dirigidos por la Alianza Liberal Libre, en el registro y desde el Consejo Nacional Electoral. Si hay caos, Renato, ahorita, que lo resuelva Rixi con Ana Paola, hombre. ¿Qué problemas de dinero que no podían hacer? Ay, no le sobraron más de 500 millones de lempiras de las primarias. Que podían haber iniciado la contratación del TREPS. ¿Por qué no lo hicieron? Que hay problemas en este momento porque no se ve claridad. Que voten 2-1, hombre, si el Partido Nacional hace una propuesta y le dicen 2-1 que no. Entonces, ¿quién está generando el caos? Ay, que le están quitando la autonomía. Todititas las instituciones del Estado están en CIAFI. Todas. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no? Y el CIAFI, para aclararle al pueblo hondureño, no es intervención. Es un mecanismo de pago, de control de pagos. El Consejo Nacional Electoral en este momento contrató o está contratando las empresas del TREPS. Ya seleccionó y va a contratar las empresas del servicio de biometría. ¿Ya? Ya. Este es Marmactic. ¿Y quién les intervino algo ahí? Van a poner en práctica el procedimiento que quieran, 2-1. Van a transmitir como quieran, 2-1. El CIAFI lo único que hace es controlar los pagos, que le paguen a quien tienen que pagarle en las cantidades que tienen que pagarles y por los servicios prestados. ¿Cuál es el problema de rendir cuentas? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede el CIAFI controlar los pagos en la ejecución presupuestaria? ¿Qué esconden? ¿Por qué no? Díganme por qué no. ¿Cuál es la autonomía que les están violando? Si nadie les impone nada y tienen libertad de decisión absoluta. Luego, yo sí quiero decir que es necesario, Redondo le llama auditoría forense, yo le llamo evaluación al proyecto Identifícate. Hay decisiones que tomar, hay que hacerlo seriamente, en el ánimo de colaborar para que esto funcione. Esa gente que no solicitó identidad, hay que ver si no la solicitó porque no quería, no le interesa participar en elecciones o fue porque no la dejaron participar. Fue porque les violaron sus derechos o porque hay errores en la diagramación y en la ejecución del proyecto Identifícate. Pero veámoslo muy objetivamente. No lo veamos con el color del partido político porque entonces vamos a hacer más daño al proceso electoral. Pero repito, van a terminar pidiendo que se vote con las dos tarjetas de identidad, porque la gente de Libre que hoy dice que se cierre, que una sola identidad, que un solo censo y todo, cuando empiecen a llegar los militantes de Libre a decirles que no pueden votar porque no tienen tarjeta de identidad, y mire que son miles,
entonces van a ¿Y cambiar. ustedes de por qué opinión. saben que son miles? Porque no, vaya, te voy a dar un dato. Dice el gobierno, primero, la meta inicial de vacunación, 6.5 millones de hondureños mayores de 18 años. Y el censo electoral para votar de mayores de 18 años es de 5.1 que tenían y ahora lo tienen en 5.4. ¿Dónde está la diferencia la gente? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué se hicieron? De 5.4 a 6.5. Estás hablando de 1.100.000 personas de diferencia entre las consideraciones estadísticas del gobierno con personas a vacunar de mayores de 18 años y la gente que el Registro Nacional de las Personas está identificando. Hay problemas graves que hay que revisar para decidir con qué identidad se va a votar. Lo correcto, lo ideal es un solo censo, una sola identidad. Pero si no se tiene la certeza de que la identidad nueva ha sido entregada correctamente y que la gente fue bien enrolada y que se resolvió el problema de los traslados domiciliarios, entonces vas a tener que hablar de trabajar con el viejo censo electoral de 2017, porque esas 300.000 personas que no se enrolaron sí tienen tarjeta de identidad vieja y sí están en el censo electoral del 2017 y nadie las puede sacar del censo y tienen derecho a votar. Consejos Esos son los comerciales. problemas a los que vamos. Ok, ya voy con los comentarios finales, unos 30 segundos para cada uno de mis invitados. No sé, Russell, fíjate que yo pensé salir con un poco más de optimismo y esperanza del programa, pero yo miro que los problemas no acaban de resolverse con este proceso electoral de noviembre y es lo que me preocupa. Pero si no los planteas, no los resolves. Ah, no, está claro, pero si los planteamos, resolvámoslo también, Claro, pues. claro. Adelante, Russell. Renato, gracias por la invitación y hacer algunas valoraciones rápidamente. El problema que tenemos en Honduras que nunca ha habido la voluntad de censar correctamente a la población. Aquí todo el mundo manipula datos, todo el mundo manipula estadísticas. La vez pasada decían que eran 7 millones los electores. Hoy el nuevo padrón electoral ha salido con 5.1, ahora dice que sale 5.3. Pero todavía no tenemos una precisión. Y todo esto es parte de la cultura del caos que quieren hacer los que quieren el continuismo y perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo que interesante del programa que ha planteado Renato? Que esto se coloca a la luz pública, el debate. ¿Qué planteamos nosotros? Primero que debemos de tener certidumbre sobre las reglas de un proceso electoral. Eso es lo que nos pone en la comunidad internacional como un país sin ninguna norma, a 81 días y todavía el ciudadano no sabe cuál va a ser las reglas, Correcto. si va a votar con 2 tarjetas de identidad, si con una, esas cosas no pueden suceder. Nosotros hoy queremos enviar el mensaje claro como Partido Libre, tenemos una posición política, hemos venido respaldando a los organismos electorales, al CNE, falso totalmente lo que dice Anduray, de que no le restringe la independencia al CNE con el manejo financiero. Quien paga a los músicos dirige la fiesta, Renato. Desde Casa Presidencial están metiendo las manos en el proceso. Gracias, Russell Tomé. Luis Redondo, Gracias. unos 30 segundos, Redondo. Sí, gracias Renato. Solamente por alusión rápidamente decirle a don Fernando, me voy a referir en la parte política, no personal, porque en la parte personal mi hermano fue alumno suyo y me habló muy bien de su calidad humana. Pero sí le quiero mencionar que en la parte política yo no me siento mal dirigido al estar en la fórmula o en el equipo de Salvador Narrala, porque ahí es donde estamos las personas honradas y que tenemos toda la intención de hacer las cosas buenas por el país. No fue de gusto que nosotros pusimos nuestro patrimonio para invertirlo en la democracia y con hechos probar esto. En cuanto a lo que estamos hablando, no podemos dejar por un lado, Renato, y todos los que están acá, que la ley electoral que se aprobó debería de aplicar hasta el próximo proceso. Y no podemos dejar de un lado también que cuando se hace una auditoría forense, no es igual a hacer un análisis, como dice usted, Anduray, porque una auditoría forense viene y le dice a usted qué cosas hay que corregir y eso hay que hacerlo y es necesario que se pueda hacer. Finalmente decirle que en el próximo proceso electoral la única manera que en mi opinión se va a poder garantizar de que voten las personas que están enroladas y que son los ciudadanos que de verdad les pertenece la identificación es con una comprobación dactilar que se haga con las huellas puestas ahí en cada junta receptora de votos
y adicionalmente a eso, Renato, de que se haga después, posterior a las elecciones, una verdadera auditoría electoral y no como la que hacía antes Teddy con una empresa de auditoría internacional que terminaba repartiendo diplomas por todos lados y no era una verdadera auditoría electoral. Gracias, a eso hay que ponerle cuidado ahí en el Consejo Consultivo. Luis Redondo, Milton Jiménez, unos 30 segundos, por favor. Cuestiones muy puntuales y que yo quiero dejar claramente establecido en este programa. Número uno, la posición del Partido Liberal es que se vote con una tarjeta de identidad, la nueva. Número dos, no coincido, y me parece que la apreciación de Fernando es totalmente errada, en el sentido de que cuando se hace esa reforma del decreto 60-2021, no se está cercenando, sí se está cercenando la autonomía del Consejo Nacional Electoral. No todas las instituciones pasan por CIAF. Es decir, hay muchas instituciones del Estado que tienen ese rango constitucional. Por supuesto que el Consejo Nacional Electoral tendrá que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, que es el órgano calificado para auditar ese comportamiento. Otro aspecto, que lo digo por alusión personal y lástima que se nos termine el tiempo, Renato, pero creo yo, y con el respeto que me merece Luis, la amistad, la relación, que es ofensivo. Es ofensivo lo que él ha dicho con relación al liderazgo de alcaldes que tienen 4 o 5 periodos, que han demostrado su capacidad en sus municipios, en El Progreso, Alexander López, Alan Ramos en Puerto Cortés, Polo Crivelli en Choloma, diciendo, afirmando que se está movilizando gente de un lado para otro. Es decir, esa no ha sido una práctica tradicional en el liberalismo. Eso no es, y yo creo que en ese sentido Luis debería de disculparse, ¿verdad?, públicamente, por estar descalificando de esa manera. En ningún momento creo yo que no se tenga que hacer referencia o alusión a los candidatos en función de lo que estos proponen para sacar adelante Honduras. Okay. Yo creo que esos son aspectos que creo yo vale la pena que se analicen, pero siempre y cuando, porque si no caemos en argumento ad hominem, no vamos a estar discutiendo sobre lo que los candidatos proponen, sino si son bonitos, si son feos. Yo soy el más honrado, porque también hay aspectos en los cuales se puede ofender. Personas honradas y personas deshonestas hay en todos los partidos políticos. Okay. Y el maniqueísmo, yo se lo digo, Luis, el maniqueísmo no ayuda absolutamente en nada a sacar adelante este país y mucho menos a ganar simpatías de carácter electoral. Los últimos consejos. Bueno, Fernando, unos 15 segundos. Gracias al pueblo hondureño que estamos haciendo con el Partido Nacional el mejor esfuerzo de adecentar el debate y de colaborar para que todo se haga en paz y tranquilidad. Al nacionalismo estamos tratando de asegurar que el proceso sea limpio, transparente, y a doña Rixi Moncada, aunque diga que no va a reconocer el triunfo del Partido Nacional, va a tener que declarar electo a Papi a la orden después de las elecciones, aunque no le guste. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5. A continuación aquí en la pantalla líder.